Hola chicos, buenos días para todos, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Les pido disculpas si de pronto el video no sale para las 10:30 de la mañana como tal. Hubo algunos inconvenientes con la internet y estaba buscando las formas para que la temática fuera lo más clara posible, lo más concisa, pero también lo más corta. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Cabe destacar que es importante que usted sepa colocar los números de oxidación, sepa las reglas básicas para que básicamente esta temática pueda salir sencilla, ¿ok? Entonces, vamos a hablar acerca de uno de los compuestos oxigenados. Oxigenados se llama así debido a que contienen oxígeno, ¿no? Los compuestos más conocidos por nosotros, que son los óxidos. Sí, eso que usted ve cuando una puntilla queda expuesta al ambiente, al agua, eso es óxido. Es básicamente la combinación de oxígeno, ya sea con un metal o con un no metal, ¿ok? El oxígeno puede combinarse con un metal o con un no metal para formar óxidos. Es importante saber que cuando un oxígeno se combina con un metal, se forma un óxido básico. Y cuando un oxígeno se combina con un no metal, se forma un óxido ácido. Recuerde usted y tenga presente usted que los metales son, a excepción del hidrógeno, todos los pertenecientes al grupo 1A, al grupo 2A, todos los metales de transición y algunos elementos de estos grupos, ¿ok? Estos son los metales. Los no metales, ¿cuáles son? Bueno, del boro, el silicio, el arsénico, para aquí arriba, en esta zona. En esta zona. Estos son los no metales. Bien. Bien, chicos, continuando entonces, ya vimos lo que es un óxido. Ya vimos que se pueden combinar tanto con metales como con no metales, ¿ok? Y aquí es donde podemos comenzar con nuestra presentación. Bien, básicamente la estructura de los óxidos es la siguiente. Los óxidos están formados por un elemento que ya vimos que puede ser un metal o un no metal, y estos elementos se combinan con oxígeno, todos con excepción del flúor, ¿ok? Con excepción del flúor. Bien, chicos, ya vimos que este elemento puede ser metal o no metal. ¿Cómo se formula un óxido? O sea, yo cómo sé cuál va a ser la fórmula de un óxido de algún elemento. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo sé eso? Ok, sencillo. Nosotros debemos conocer lo siguiente. En los óxidos, el oxígeno va a trabajar con valencia de -2. Sabemos que el oxígeno trabaja con una valencia de -2. ¿Cómo así que con una valencia, mister? ¿Eso qué es? Bueno, una valencia es, en forma de recorderis, una valencia es el número de oxidación del elemento. ¿Okay? Aquí. Sabemos que el oxígeno trabaja con una valencia o un número de oxidación de -2. Y por consiguiente, el elemento que lo acompaña también tiene una valencia. Pero, en este caso, como esta valencia es negativa, la valencia del elemento tiene sí o sí que ser positiva. Sí o sí es positiva. Ya conociendo que
el elemento, ya sea el metal o el no metal, tiene valencia positiva o número de oxidación positivo, entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero encontrar la fórmula de algún óxido, básicamente lo que hago es colocar el número de oxidación con el que trabaja el elemento, colocar el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno, miren que es -2, y básicamente este número que está aquí, la valencia del elemento, pasaría a formar o a conformar un superíndice, y esta valencia del oxígeno pasa aquí a conformar el superíndice del elemento. Ojo, cada valencia se ubica como un superíndice, pero mire que los superíndices son positivos. Son positivos. Este superíndice es diferente a este número, que este es el número de oxidación. Son totalmente diferentes, ¿ok? El número de oxidación indica cómo se está comportando ese átomo en la molécula. Es decir, si está ganando electrones, si está perdiendo electrones, si está cediendo, si está... ¿Ok? El superíndice le dice a usted cuántos, por ejemplo, en el H2O, ese superíndice en el hidrógeno, vamos a buscar aquí, okay. Busquemos acá H2O. Molécula. Bien, el H2O, chicos, básicamente lo que le dice a usted es lo siguiente. Perdón, chicos, se paró el señor de los aguacates aquí al lado y me desconcentró bien. Retomando, si ven este número que está acá, esto es un superíndice. Miren, esto es un superíndice. Un superíndice. Entonces, el superíndice lo que indica es cuántos hidrógenos, en este caso, cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula. Miren que en color rojo se representan los hidrógenos. H2O me está diciendo esta estructura que hay 2 átomos de hidrógeno, miren, 1 y 2, por 1 de oxígeno, un átomo de oxígeno. Otra molécula de agua, 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno, Bien, entonces, así es como se puede encontrar la fórmula de un óxido. Mister, no entendí, no se preocupe, vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo es la formación de un óxido con el litio. Si recordamos, el litio se encuentra en el grupo 1A. En el grupo 1A. Entonces, estamos hablando acerca de que el litio se encuentra en el grupo 1A. Miremos el número de oxidación del litio. El número de oxidación del litio es este pequeñito que está aquí en la tabla periódica que yo les compartí. El litio trabaja con +1, con 1 positivo. Entonces el litio trabaja con +1. Escribimos entonces, el elemento siempre va primero. ¿Cuál elemento es? El litio. ¿Qué valencia maneja? +1. El oxígeno sabemos que maneja la valencia de -2. Entonces, ¿qué hacemos? Este -2 que está aquí, vamos a colocarlo como un superíndice. Entonces, como se convierte en un superíndice, pasa a ser positivo. Y este número de acá pasa aquí, al lado del oxígeno. Miren acá. El 1 de acá termina acá, el 2 de acá termina acá. Superíndices son positivos siempre, ¿ok? Pero en química y en muchas partes de la matemática, usted sabe que un 1 no se coloca, el 1 se omite y básicamente la fórmula al final lo que nos queda es litio 2 y el oxígeno. Sencillo, ¿no? Y formamos aquí el óxido de litio. Sencillo, ¿no?
Vamos a mirar otro ejemplo. Formación de un óxido con el calcio. Revisemos al calcio. El calcio se encuentra en el grupo 2A. Mírelo acá. ¿Cuál es el número de oxidación? ¿Cuál es la valencia? La valencia es este señor. Él trabaja con 2. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos calcio más 2 y oxígeno menos 2. Y lo que hacemos es pasar este 2 acá y este 2 acá. Hacemos el cruce y obtenemos esto. Si observamos, los superíndices son pares. Este es 2, número par, y otro 2, número par. Cuando nosotros tenemos superíndices pares, lo que podemos hacer es simplificarlos. Al simplificarlos, básicamente es buscar un número que divida esos dos números y tratar que al menos uno quede como 1, ¿ok? Como resultado igual a 1. Entonces, mire, tenemos Ca2O2. Simplificando, yo voy a simplificar en 2. Vamos a dividir cada número en 2. Este 2 dividido en 2 me va a dar igual a 1. Y este 2 dividido en 2 me va a dar igual a 1. Es decir, esta fórmula se puede simplificar para originar CaO, óxido de calcio. Observemos otro. Hay elementos, chicos, que tienen obviamente más de una valencia. ¿Sí? Miren, por ejemplo, un ejemplo aquí cortico, el titanio. Puede trabajar con más 2, con más 3, con más 4. El vanadio puede trabajar con más 2, más 3, más 4, más 5. El cromo puede trabajar con más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Impresionante, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de la formación de un óxido con el carbono. El carbono tiene dos números de oxidación o dos valencias, más 2, más 4. Más 2 y más 4. Vamos a observar el óxido que se forma al utilizar la valencia o el número de oxidación más 4 del carbono. Escribimos el elemento carbono que va a trabajar con más 4 y el oxígeno que va a trabajar con menos 2. Entonces, este 2 que está aquí pasa como superíndice acá y este más 4 del carbono pasa como superíndice del oxígeno. Podemos simplificar. ¿Qué pasa si yo divido? Perdón, chicos. Bien, entonces, continuando, ya colocamos los superíndices en la molécula, pero entonces lo que hacemos es, básicamente, podemos dividir entre 2. Miren que 2 dividido entre 2 me da 1. Entonces, 2 dividido entre 2 me da 1. Si usted de pronto no se acuerda de las divisiones, puede tomar la calculadora y haga la cuenta. 2 dividido en 2 me da igual a 1. Como el 1 no se escribe, pues dejamos aquí el espacio vacío, pero aquí hay un 1. Y si usted no se acuerda de la división, 4 dividido en 2 da igual a 2. Y de aquí sale el famosísimo dióxido de carbono, CO2. Si ven que la fórmula sin simplificar es C2O4, pero al simplificarla es CO2. Sencillo. Hasta ahí no hay nada del otro mundo. Y vamos a comenzar hablando, chicos, acerca de la nomenclatura tradicional. En el video pasado yo les comentaba acerca de que hay 3 tipos de nomenclaturas: nomenclatura tradicional, la stock y la sistemática. Comienzo hablando acerca de la nomenclatura tradicional porque es quizá la más complicada. Yo no diría complicada, quizás la de más cuidado a la hora de trabajar estos ejercicios. ¿Cuál es la característica de la nomenclatura tradicional? Que emplea prefijos y emplea sufijos. Prefijos, hipo y per, ahí están señalados. Sufijos, oso, oso y coico. Vamos a ver qué quiere decir cada uno.
Bien, hay elementos que, como ustedes se pueden dar cuenta, chicos, en la tabla periódica tienen solamente una valencia. Por ejemplo, mire, el escandio o el calcio tienen solamente una valencia. Para ellos se suele utilizar solamente la terminación en ico. Ya veremos cómo lo hacemos. Elementos con dos valencias. Vamos a buscar un elemento que tenga dos valencias. Mire, por ejemplo, el níquel, el cobre o el cobalto. ¿Sí ve que tienen dos valencias, dos números de oxidación con los cuales pueden trabajar? Hay elementos que tienen tres valencias. Muestren, a ver, revisemos por acá. Tres valencias. Mire, por ejemplo, el circonio. El circonio trabaja con 2, 3 y 4. Tres valencias. Se utilizan estas reglas. Ya veremos cómo las utilizamos. Y hay elementos con 4 o quizás más valencias. El vanadio es un ejemplo. Trabaja con 4 números de oxidación. Puede trabajar con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Y el cromo tiene más de 4. Estas son las reglas básicas para poder realizar y desarrollar la nomenclatura de compuestos oxigenados, es decir, de óxidos, por el método tradicional, la nomenclatura tradicional. Y como vamos a comenzar con la nomenclatura tradicional, vamos a realizar una serie de ejercicios, chicos, teniendo en cuenta estas reglas que hemos visto. Bien, vamos a mirar un ejemplo para óxidos de elementos con una sola valencia. Si analizamos bien, tenemos aquí el potasio. El K es potasio. Revisemos el potasio. ¿Con cuál valencia trabaja? El potasio es del grupo 1A, periodo 4. Él trabaja con una valencia de +1. ¿Ok? Entonces, básicamente, sacando los números de oxidación, podemos realizar lo siguiente. Yo lo hago así, chicos, para que ustedes puedan ver el desarrollo del ejercicio. El superíndice no se cambia, queda igualito. Colocamos la valencia y después colocamos la valencia del elemento que lo acompaña, que es el oxígeno. -2. Si ustedes recuerdan bien, ustedes ya saben que esta molécula es neutra, por ende, su carga total va a ser igual a 0. Entonces, lo que nos interesa aquí son las valencias. El potasio solamente tiene una valencia. Entonces, como él solamente tiene una valencia, nos vamos a la reglita y vemos que hay 3 puntos suspensivos y un ico. Cuando hay 3 puntos suspensivos y un ico, quiere decir que el ico es la terminación. ¿Yo cómo nombro un óxido? Yo los óxidos los nombro de la siguiente manera. Óxido. Como es un óxido, va primero la palabra óxido. Sí o sí. Miro qué elemento es. En este caso el elemento es potasio. Pero miren que como hay 3 puntos suspensivos y un ico, la terminación de ese potasio se debe cambiar. Se debe cambiar porque por un ico, por el ico, porque esa es la terminación que corresponde con la regla. Debido a que el potasio tiene una sola valencia, es decir, un solo número de oxidación, pues su terminación debe cambiar a ico. Entonces, óxido potasio, se cambia esa terminación y básicamente lo que nos quedaría es óxido potásico. Y eso es todo. Sencillo, ¿no? Así con todos. Por ejemplo, el sodio. El sodio también tiene solo un número de oxidación. Si yo realizo o encuentro un óxido de sodio,
ya no se llamará óxido de sodio. O bueno, según la nomenclatura tradicional, la que estamos realizando, no se llama óxido de sodio, se llama óxido sódico, óxido lítico. Sencillo, ¿no? Bien, ahora revisemos los óxidos de elementos que tienen dos valencias. Vamos a comenzar aclarando que el cobalto puede trabajar con dos valencias. Busquemos el cobalto acá y miremos cuáles son las valencias. Las valencias son +2 y +3. +2 y +3. Bien, nos dan esa fórmula. COO. Miren que esta O está en minúscula, ¿ok? Cuando es una O mayúscula es oxígeno. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos acá es lo siguiente. El cobalto lo ubicamos el oxígeno. El oxígeno sí o sí va a trabajar con -2. Entonces, para que sea neutra esa molécula, si hay un 2 negativo, debe haber un 2 positivo. ¿Con cuál número de oxidación debería trabajar el cobalto? Pues con +2. Muy bien. Con +2. Listo. Ya tenemos el desarrollo de los números de oxidación. Ahora, el nombre. Miremos el nombre. ¿Con cuántas valencias trabaja el cobalto? Ya dijimos que con 2. Mírenlo, +2 y +3. Entonces nos vamos a la reglita y buscamos elementos con dos valencias. Entonces, ¿qué dice? Para el número de oxidación menor, la terminación debe cambiarse por oso. Y para cuando el elemento trabaja con el número de oxidación mayor, la terminación debe cambiarse por ico. ¿Cómo así? No entiendo. Ok, tranquilo. Debemos analizar lo siguiente. Aquí el cobalto en esta molécula está trabajando con +2. Pregunta, ¿+2 es el número mayor o menor entre estos dos? Repito la pregunta. +2. ¿Es el número mayor o menor entre estos dos números? Es el número menor. Como es el número menor, entonces acá el cobalto trabaja con la valencia menor. Y entonces, como él trabaja la valencia menor o el número de oxidación menor, su terminación debe cambiarse por oso. Muy bien. Entonces él ya no se va a llamar óxido de cobalto, sino se va a llamar óxido cobaltoso. Óxido cobaltoso. Sencillo, ¿no? Ahora, revisemos el otro ejemplo. En el otro ejemplo, nosotros vamos a tener lo siguiente. Cobalto, ¿cuál es el superíndice? Es un 2. Oxígeno, ¿cuál es el superíndice? Es un 3. El oxígeno sí o sí siempre trabaja con -2. Entonces 3 por -2, mírenlo. 3 por -2 me da -6. Si hay un -6 en la molécula, debe también haber un +6 para equilibrar y que la carga sea igual a 0. ¿Con qué número de oxidación debe trabajar aquí el cobalto para que al multiplicarse por 2 me dé +6? Muy bien, +3. +3 por 2, +6, -6 da igual a 0. Está perfecto. Entonces, acá el cobalto trabaja con la valencia mayor. El cobalto aquí está trabajando con el número de oxidación mayor. Mire, está trabajando con el +3. Si trabaja con el número de oxidación mayor y tiene dos valencias, entonces su terminación debe cambiarse por ico. ¿Cómo así? Ok, vamos a hacerlo. Pasaría a llamarse óxido cobalto. Y si su terminación debe ser en ico,
porque está trabajando con la valencia mayor, mire, la valencia mayor. Entonces su terminación será, o su nombre será óxido cobáltico. Y ya, eso es todo, chicos. Está sencillo, ¿cierto? Está muy sencillo este tema. Vamos a continuar con elementos que tienen 3 valencias. Ahora miren que nos encontramos al azufre. El azufre, chicos, si lo buscamos por acá, el azufre, miren que trabaja con +2, puede trabajar con +4, o puede trabajar con +6. ¿Cuál es el número menor entre estos 3? Este es el número menor. El 4 es el número medio. ¿Y cuál es el número mayor? El +6. Hay que identificarlos, ¿no? Hay que saber identificarlos. Hay una regla para elementos con 3 valencias. Sí, mírela acá. La valencia menor debe llevar el prefijo hipo, la raíz del elemento y el sufijo oso. Vamos a observar cómo aplicarlo. Tenemos este compuesto. Revisemos lo siguiente. Tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. Sabemos sí o sí que el oxígeno trabaja con -2. Entonces, para que haya una neutralidad, un equilibrio en la carga eléctrica, si aquí es -2, aquí debería haber un +2. Muy bien. +2 menos 2, eso da igual a 0. Entonces, aquí el azufre está trabajando con el número de oxidación menor. Muy bien. Está trabajando con +2. Entonces, cuando un elemento que tiene 3 valencias trabaja con el número de oxidación menor, pasa a llamarse o a nombrarse de la siguiente forma. Óxido, porque estamos hablando de óxidos, sí o sí debe ir. Y ojo con esta. Óxido, después del óxido colocamos hipo, y este elemento pues es el azufre, ¿no? Pero él viene de una raíz, su nombre proviene de una raíz que significa sulfur. Esta raíz es sulfur. Entonces, no usamos óxido azufroso, óxido azúfrico, porque nos queda mal. Luego les daré las reglas para algunos elementos. Utilizamos, con ciertos elementos, con unas excepciones, utilizamos la raíz. Entonces, en este caso, se llama óxido hipo, porque está trabajando con el número de oxidación menor y tiene 3 valencias. Mire, esta es la regla. Esta es la regla. Entonces, se va a llamar óxido hipo, sulfur. ¿Y en qué debe terminar? Muy bien. Debe terminar, mire que después de los puntos suspensivos debe terminar en oso. Y eso es sencillo, ¿no? Ahora revisemos este otro. Revisemos este otro compuesto. Miremos para el azufre y miremos para el oxígeno. Bien. El azufre aquí no tiene ningún superíndice. El oxígeno sí, es un 2. El oxígeno trabaja sí o sí con -2. -2 por 2 da -4. Quiere decir que el azufre
tiene que trabajar con un +4, sí o sí. Es decir, él está trabajando, mire, con el valor medio. Está trabajando con un valor medio, con el número de la mitad. Como trabaja con el número de la mitad, entonces el azufre trabaja con el número de oxidación medio, es decir, con +4. Quiere decir que este compuesto se va a llamar óxido, porque es un óxido. Revisemos la regla. Elementos con 3 valencias y está trabajando con la valencia media. Miren que no debo colocar nada antes de la raíz. Coloco el nombre y lo que cambia es la terminación. La terminación, entonces, este óxido se va a llamar óxido sulfur. Y la terminación, ¿cuál debe ser? Debe ser oso. Y ahí está. Facilito, ¿no? Facilito. Miremos un otro ejemplo. En este caso, este azufre acá, vamos a ver con qué número de oxidación está trabajando. El azufre y el oxígeno. El azufre no tiene ningún superíndice, el oxígeno sí. Mire que es un 3. El oxígeno debe trabajar con -2. El oxígeno trabaja con -2. 3 por -2 me da -6. Muy bien. Quiere decir que el azufre debe trabajar con +6, porque si tengo un -6, debe haber una contraparte positiva. Y queda perfecto. Ahora, el azufre aquí trabaja con el número de oxidación mayor, chicos. Mire que ahora está trabajando con el número de oxidación mayor. Como está trabajando con el número de oxidación mayor, ¿cómo lo nombramos? Pues básicamente se nombra óxido porque es un óxido. Y como trabaja con la valencia mayor, su terminación cambia por ico. Entonces, óxido sulfur. Miren que aquí no hay nada que colocar. En este de acá colocamos hipo antes de la raíz, pero porque la regla lo indicaba. Aquí no se indica absolutamente nada, entonces simplemente la regla que nos dice valencia mayor, puntos suspensivos, se cambia la terminación y listo. Entonces la terminación va a ser óxido sulfúrico. Y así quedan estos 3 señores. Así quedan estos 3 señores. ¿Qué sucede con estos 3? Con estos 4. Ahora mire, óxidos de elementos con 4 valencias. Básicamente, chicos, aquí están ordenados desde la valencia menor, la segunda, la tercera y la valencia mayor. Como este está trabajando con la valencia menor, ya pasamos a la regla de elementos con 4 valencias. Hay que especificar antes lo siguiente. El cloro trabaja con ¿cuántas valencias? Trabaja con +1, +3, +5 y +7. +1, +3, +5 y +7. Podemos revisar entonces que podemos revisar los números de oxidación de cada compuesto. Sacamos por aquí la formita. Bien, tenemos el cloro que tiene un superíndice de 2 y tenemos al oxígeno, él no tiene ningún superíndice. El oxígeno sí o sí trabaja con -2. Empezamos con el oxígeno. Entonces, -2
necesito un +2 de parte del cloro, ¿cierto? Para que la carga se nivele. Entonces, ¿qué número de oxidación puedo colocar para que al multiplicarse por ese 2 del cloro me dé +2? Pues +1. Miren, 2 por +1 +2 menos 2 da igual a 0. Como el cloro está trabajando con el número menor, miren que el número menor de estos 4 es el 1. La regla que dice, tiene que colocarle hipo-oso. Entonces, óxido, siempre empezamos con óxido. Hipo, mire que en la mitad va el nombre del elemento que estamos trabajando. ¿Cuál elemento estamos trabajando? El Cl. ¿Cómo se llama el Cl? El cloro. Él sí se nombra así con su nomenclatura normal, no tiene ninguna raíz. Óxido hipo, cloro. ¿Y cuál va a ser su terminación? ¿Cuál debe ser su terminación? La terminación debe ser oso. Hipo, cloroso. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es, en este caso, hipocloroso porque trabaja con el número de oxidación menor. Este trabaja con el número de oxidación mayor. ¿No me cree? Bueno, vamos a probarlo. Este compuesto trabaja con el número de oxidación mayor. Bien, tenemos que el cloro tiene un superíndice de 2 y el oxígeno tiene un superíndice de 7. Es decir, el oxígeno trabaja con -2 y el cloro trabaja con +7. ¿Se han dado cuenta de algo, chicos? Este número que tiene aquí el cloro va a ser el número de oxidación de acá. Y este número que tiene acá el oxígeno va a ser el número de oxidación de acá. El cloro está trabajando con +7. El cloro con +7. Es decir, miren que de los 4 números de oxidación, el +7 es la valencia mayor. Es la valencia mayor y el cloro trabaja con 4 números de oxidación. Mire, trabaja con +1, con +3, con +5 y con +7. Como trabaja con 4 valencias y en este caso está trabajando con la valencia mayor, aparece un nuevo prefijo que es per. Entonces, recuerde colocar siempre óxido y ahora colocamos per. ¿Qué elemento estamos trabajando? El cloro, perclor. ¿Y en qué debe terminar? Debe terminar en ico. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama óxido perclórico. Y eso es todo. Chicos, hasta aquí vamos a dejar la nomenclatura tradicional. Les voy a poner ejercicios para que puedan realizar un tallercito y practicar nomenclatura tradicional de óxidos en química inorgánica. Bueno, feliz día.